Vamos a dar inicio a la sesión mensual y en esta oportunidad la sesión será coordinada por el doctor Gerardo González Anaya, cirujano oncólogo de nuestro hospital. Gerardo, por favor. Buenas noches, agradezco al Hospital Ángeles que me permitan hacer la ponencia de un tema tan importante como es el cáncer de mama hereditario. Como primer punto quisiera mencionar al Presidium, a la doctora Elizabeth Castro Villa, directora general del Hospital Ángeles, al doctor Jesús Arturo Hernández Guerrero, presidente de la Sociedad Médica, al doctor Sergio Sánchez, jefe de la Jefatura de División de Educación Médica. Y antes de dar la semblanza de la doctora Dion Aguilar y Méndez, pues es un gusto y un tema muy interesante el aspecto de la medicina genómica, porque independientemente de las minucias y los detalles que usted me va a hacer favor de mencionar, el crecimiento y el desarrollo ha sido vertiginoso y la aplicación clínica hacia el cáncer es muy importante. Ha revolucionado el criterio conceptual de todas las neoplasias, ya sea en su detección oportuna, en la selección de medicamentos antineoplásicos, la reducción de estos medicamentos para reducir la toxicidad, ser menos agresivos, y por último, la importancia de la vigilancia desde el punto de vista de detalle molecular de la carga tumoral, la detección de la resistencia a los medicamentos y la vigilancia de enfermedades residuales. Esto quiere decir que prácticamente ya forma parte de la oncología. La doctora Dion Aguilar y Méndez es cirujano egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene la especialidad en genética médica en el Instituto Nacional Salvador Subirán. Un estudio de posgrado de alta especialidad en medicina genómica del mismo instituto, del Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México. Y curso y una especialidad en el estado de California, en la división de genética y cáncer clínico. Amplia experiencia en la atención de pacientes con cáncer hereditario. Ha participado en investigación clínica y básica en el Instituto Nacional Salvador Subirán y cuenta con acciones clínicas y de investigación en colaboración con investigadores nacionales e internacionales. Y actualmente en el programa de cáncer hereditario como parte del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano en León. Doctora, si nos hace favor, por favor. Buenas noches, gracias por la presentación. El día de hoy les voy a hablar acerca de genética y cáncer hereditario. Les voy a hablar sobre el rol del médico genetista en la atención integral de los pacientes de alto riesgo de desarrollar cáncer por tener o pertenecer a una familia con predisposición hereditaria. ¿Cómo se identifican a los pacientes de alto riesgo? ¿Cómo se identifican en los pacientes que son candidatos a estudios genéticos? La manera en que se selecciona el estudio más apropiado para el paciente y la importancia del asesoramiento genético pre y post-prueba en relación a los ajustes de la vigilancia de órganos en riesgo, la quimioprevención y otras medidas de reducción de riesgo como son las cirugías. Bueno, entonces primero vamos a hablar de los grupos de riesgo. Existen 3 diferentes grupos en los que podemos ubicar a nuestro paciente. La mayoría de los casos corresponden a un riesgo promedio.
alrededor de un 20% corresponden a un riesgo moderado por pertenecer a una familia en la que hay varios casos de cáncer, pero que en conjunto no se integra un síndrome de predisposición a cáncer hereditario que se puede explicar por una mutación única o una mutación mendeliana. Y el tercer grupo corresponde al 5 al 10% de los casos, que es un grupo de alto riesgo en donde el paciente tiene una predisposición o cumple criterios, porque es lo primero que podemos saber por clínica, cumple criterios clínicos para pertenecer a un síndrome de predisposición a cáncer hereditario, ya sea por el tumor que presenta o por la historia familiar que tiene. Entonces, si se fijan, las medidas de vigilancia o las medidas de reducción de riesgo van a ser distintas para cada grupo. En los tres grupos está indicado evitar factores de riesgo, que ya los conocemos. Para cáncer de mama, pues evitar el consumo de alcohol, solo está permitido una bebida alcohólica al día para mujeres. Evitar el consumo de tabaco, hacer ejercicio moderado, es decir, tener estilos de vida saludable. Intensificar la vigilancia está indicado principalmente para el grupo de riesgo moderado y el grupo de alto riesgo, pero la estrategia o los estudios de imagen van a ser diferentes para cada caso. Se puede incluir, además del estudio de mamografía, el estudio de resonancia magnética, dependiendo de características que cumpla la paciente. Y es importante considerar la edad de inicio de estas medidas de vigilancia, sobre todo para aquellos familiares que son asintomáticos, pero que están en riesgo de desarrollar algún tumor. Así como la quimioprevención, que se ha demostrado es útil el uso de tamoxifeno tanto para mujeres portadoras como no portadoras de mutación, pero que están en un riesgo elevado de desarrollar cáncer, ya sea por ser portadoras de una mutación o bien por tener antecedente de biopsias de lesiones que en un futuro se pudieran malignizar. Y las cirugías reductoras de riesgo están indicadas sobre todo cuando hay evidencia molecular de que se está heredando una mutación o bien cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama que sugieren una predisposición hereditaria, aun si no se determina que exista una mutación. Pero hay otro tipo de cirugías como son las cirugías de ovarios o las cirugías ginecológicas que van a estar reservadas para el grupo de alto riesgo. Entonces es muy importante estimar el riesgo de cáncer de mama de la paciente que está con nosotros en el consultorio para poder indicar cuáles son las medidas de vigilancia más adecuadas, las estrategias de diagnóstico temprano, de manera que la paciente tenga un plan individualizado. Para esto es importante considerar la historia personal y familiar de cáncer, la historia de biopsias de mama, el resultado de estas biopsias, y si hay antecedentes de exposición hormonal, ya sea endógena o exógena. Para poder estimar el riesgo de cáncer de mama existen varias herramientas. El estándar de oro van a ser las guías clínicas y las que son más robustas son las guías de NCCN. También contamos con varios modelos matemáticos que permiten estimar el riesgo de una paciente de desarrollar cáncer de mama. Estoy hablando que hay modelos que se pueden aplicar a pacientes que no han tenido cáncer de mama, pero que tienen antecedentes de lesiones en mama o que tienen familiares con cáncer de mama y desean conocer cuál sería su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estos modelos estiman la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a los siguientes 5 años y a lo largo de la vida, y existen algunos de ellos que además permiten estimar la probabilidad de portador de mutaciones para los genes BRCA1 y BRCA2, los cuales explican aproximadamente la mitad de los casos de cáncer hereditario. De ese 5 a 10% que les hablaba de la totalidad de diagnósticos de cáncer, estos dos genes explican la mitad. En
En esta diapositiva podemos ver cuáles son los diferentes modelos matemáticos con los que se cuenta. Cada uno incluye diferentes variables y algunos se basan en la historia familiar, otros se basan en los factores de riesgo hormonales y otros en los factores de riesgo de acuerdo a los antecedentes de biopsias de mama que pudieran reflejar una hiperplasia ductal atípica o un cáncer lobular in situ, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer independientes del estatus mutacional, pero que prácticamente ponen a la paciente en el mismo riesgo, en una probabilidad que puede ser hasta de 5 veces más de desarrollar cáncer en comparación con la población general. Es muy importante la selección adecuada de los modelos. Para poder definir cuál es el modelo más adecuado para la paciente, hay que definir cuál es el objetivo que se pretende con esa paciente. Si lo que se busca es identificar las pacientes que son candidatas a resonancia magnética de mama, tenemos en orden de importancia estos 3 modelos. Si lo que queremos es saber si la paciente es candidata a estudios genéticos, BRCA-PRO es el mejor para nuestras pacientes. En segundo lugar está Tyrer-Cuzick y en tercer lugar un modelo diseñado por Myriad Genetics. Pero como les decía, las guías de NCCN son el estándar de oro. Si la paciente cumple con estas características, es candidata a estudios genéticos. Y aquí entre paréntesis, para cada uno de estos objetivos, les anoto el valor umbral a partir del cual la paciente va a ser candidata a resonancia magnética o bien a realizar estudios genéticos. 20% y 10%. Inicialmente se estableció un umbral de 10%, pero para población hispana o población latina se ha visto que el umbral debe ubicarse más abajo en un 5%. No significa que si la paciente, al hacer esta estimación de su probabilidad de portadora, y obtiene un 50%, es mucho más probable de encontrar en ella una mutación. A partir del 10%, el área bajo la curva es similar. Estos modelos, como les mencionaba, están diseñados particularmente para identificar mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pero incluyen información acerca de la prevalencia de mutaciones en otros genes asociados con cáncer de mama. También es importante no hacer un uso inadecuado de estos modelos. Por ejemplo, el modelo de Gale, que es muy fácil, muy sencillo, si ustedes lo googlean, pueden ver que es una sola hoja en donde hay que palomear ciertas características. Es muy fácil de realizar, pero no es adecuado para identificar pacientes en riesgo alto de cáncer hereditario. Es más, ni siquiera, y el mismo modelo lo dice cuando uno lo echa a correr, porque preguntan acerca de la etnicidad, no es adecuado para población hispana. Entonces, pues tampoco sería lo adecuado usarlo en nuestra población. Tampoco es adecuado para identificar candidatas para hacer resonancia magnética de mama, pero sí es útil para identificar pacientes candidatas a quimioprevención. Pero sabemos que estas dos lesiones, simplemente por tener estas lesiones, son candidatas a esta quimioprevención. Entonces, bueno, ni siquiera sería necesario correr el modelo. Estos modelos se han simplificado y se pueden llevar a cabo en la misma consulta. Es importante recolectar cierta información de la paciente, pero al final del día consumen tiempo. Por lo que yo les traigo esta otra diapositiva con datos o características que se pueden identificar mientras uno hace la historia clínica de la paciente. Y por cumplir 2 de estas características, la paciente es candidata a pruebas genéticas: que tenga un tumor grado 3 con alto índice mitótico, receptores hormonales negativos por inmunohistoquímica, HER2 negativo mediante FISH,
expresión de citocaratina 5-6 por inmunohistoquímica, y el tipo medular, que es una forma rara, también son candidatas. Es decir, tipo medular y receptores hormonales negativos ya es candidata a estudios genéticos. Si limitamos la edad de la paciente a aquellas mujeres con cáncer de mama entre 30 y 34 años que cumplen todas estas características, tienen una probabilidad entre 10 y 27%, por lo que automáticamente son candidatas a pruebas genéticas. Es importante que una vez que se identifica que la paciente es candidata a un estudio genético, sea referida por un médico genetista certificado para poder tener una evaluación pre-prueba y una evaluación post-prueba. Durante esta evaluación se puede identificar cuál es el estudio ideal para esa paciente, y durante ese asesoramiento se discuten los posibles resultados. Un estudio genético solicitado para estas pacientes busca mutaciones germinales, es decir, mutaciones que se pueden heredar de una generación a otra, y existen tres posibles resultados. Un resultado positivo significa que está presente una mutación asociada al fenotipo, pero en ocasiones, al usar paneles ampliados de mutaciones germinales, se puede encontrar que hay una mutación, pero no está asociada al fenotipo. Y eso también se tiene que discutir durante el asesoramiento, que es una posibilidad que está presente. Otro posible resultado es un resultado negativo, es decir, que no está presente una mutación, que a pesar de que es una paciente joven con un cáncer de mama triple negativo, no se trata de un cáncer hereditario, y que por lo tanto su probabilidad de un cáncer de mama contralateral es bajo, porque pertenecería al grupo de riesgo promedio. Existe un tercer resultado, que es un resultado indeterminado. A este grupo de resultados pertenecen las variantes de significado clínico incierto. ¿Qué significa una variable de significado clínico incierto? Es un cambio de la secuencia del ADN que no es una mutación y que no está asociado a patología, por lo tanto, no incrementa el riesgo de la paciente de desarrollar un segundo tumor. En los últimos años ha habido un avance importante en la tecnología genética, y eso ha permitido identificar otros genes asociados con cáncer de mama hereditario o cáncer de mama y ovario hereditario. Ya sabemos que BRCA1 y BRCA2 son los dos genes que explican más de la mitad de los casos de cáncer hereditario, que son dos genes de alta penetrancia, es decir, que tienen una probabilidad alta de desarrollar cáncer, hasta un 80%, pero mediante la tecnología de secuenciación de siguiente generación se han podido identificar otros genes que explican el resto de los casos. Todavía hay un porcentaje, pero cada vez es menor, actualmente alrededor de un 10%, que no se explica por una mutación, a pesar de que hay historia familiar. Y estos avances en la tecnología hoy en día permiten, a través de un solo estudio, identificar 5, 10, 15, hasta 96 genes para buscar mutaciones germinales asociadas con cáncer hereditario. Sin embargo, no existen guías de seguimiento y prevención para todos estos genes, que están incluidos en la mayoría de los paneles comerciales, por lo que es importante seleccionar adecuadamente los genes. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los genes para los que sí existen guías de manejo, y existen genes nuevos que han cobrado importancia porque cada vez se ven con más frecuencia en las pacientes que se estudian mediante estos genes. En la parte de arriba podemos ver, pues en primer lugar, los genes BRCA, después vemos los genes asociados con síndrome de Lynch. Las pacientes que cumplen criterios para buscar mutaciones en BRCA, hasta un 30% también cumple criterios para buscar mutaciones en síndrome de Lynch. Vemos otros genes asociados con cáncer de colon y otros que
dentro de su espectro incluyen cáncer gastrointestinal y cáncer de mama. ¿Por qué hoy en día podemos identificar más genes que antes? Bueno, estos genes siempre habían estado ahí, pero no se había hecho la correlación clínica de que cuando se encuentran mutados pueden favorecer el desarrollo de cáncer. Y esto es porque participan en la vía de reparación del ADN. Aquí podemos ver que junto con BRCA2 trabajan RAD51 y también participan dentro de la vía de reparación genes implicados en la vía de anemia de Fanconi. Por eso también encontramos una mayor frecuencia de cáncer de mama en las madres de los niños que tienen anemia de Fanconi, que también es un síndrome genético que se presenta en la infancia y se asocia con talla baja, anormalidades radiales, es decir, del pulgar o bien del radio, y tienen riesgo de tumores, principalmente tipo tumores hematológicos. Entonces, estas mutaciones siempre habían estado ahí, pero hoy en día contamos con la tecnología para poder identificarlas y poder hacer una correlación entre lo que vemos en la clínica y lo que refleja los estudios de laboratorio de diagnóstico molecular. En esta diapositiva podemos ver cuáles serían los escenarios clínicos en los que sería apropiado solicitar paneles multigenes. Cuando existe historia personal o familiar de cáncer que cumple con criterios de sospecha para un síndrome de predisposición a cáncer hereditario, cuando hay historia familiar que no se cumplen los criterios, pero se considera que existe la posibilidad de que usando un panel adecuado se puede encontrar una mutación de baja penetrancia. Cuando hay historia personal de más de un tumor primario, sobre todo cuando son tumores que se conoce que tienen una relación, como puede ser mama y ovario y endometrio. También es importante considerar el uso de paneles multigenes en individuos que desean conocer su riesgo y tengan una historia familiar limitada. Puede ser que un paciente tenga interés en conocer cuál es su probabilidad de desarrollar cáncer, pero es adoptado, entonces no conoce cuál es el antecedente de cáncer en su familia. O bien, que por línea paterna hay pocas tías y entonces no hay manera de observar el fenotipo de un cáncer de mama, porque serían los hombres portadores de mutación en algunos de estos genes de predisposición a cáncer pueden desarrollar cáncer de mama, su probabilidad es alrededor de un 10%, en comparación con una mujer que es alrededor de un 80%. Además de que hay que recalcar que ser portador de una mutación no es sinónimo de cáncer. Si hay probabilidades más altas, es un riesgo alto, pero pueden pasar generaciones sin que se desarrolle el cáncer. También se pueden realizar este tipo de estudios genéticos como una segunda línea de diagnóstico si la primera línea no fue concluyente. Hoy en día, los estudios para mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son estudios que usan más de una tecnología genética, porque buscan diferentes tipos de mutaciones. Por un lado, se puede usar la secuenciación Sanger y por otro lado, técnicas como LPA que buscan rearreglos grandes, ya que hasta un 30% de las mutaciones son de lesiones grandes que pueden abarcar 1 o hasta 3 exones. Como es la mutación fundadora mexicana, que de hecho lo que se ha podido determinar es que probablemente tenga su origen en Puebla y es la pérdida de los exones del 9 al 12. Entonces, 10 años atrás únicamente se hacía la secuenciación Sanger y hoy en día incluso las guías de manejo de cáncer de mama
dicen que deben hacerse estudios comprensivos de cáncer de búsqueda de estas mutaciones mediante estas dos técnicas combinadas. Probablemente una paciente que se hizo el estudio hace 10 años únicamente se le hizo secuenciación Sanger, entonces era un estudio incompleto. Si en aquella ocasión fue negativo, hoy en día es válido repetir el estudio porque puede ser portadora de un arreglo grande que se escapa a la secuenciación. Existen 4 posibles abordajes diagnósticos para los paneles multigenes. Uno es hacer un test que sea síndrome específico. Si la paciente tiene cáncer de mama triple negativo o cáncer de mama bilateral o cáncer de mama y cáncer de ovario, pues su primera posibilidad es que por frecuencia tenga una mutación en cualquiera de estos 2 genes, entonces se piden esos 2 genes. Otra opción es estudiar genes de alta penetrancia, como los que están aquí anotados entre paréntesis. Existe otro tipo de abordaje que incluye, además de los genes de alta penetrancia, genes de moderada penetrancia, de acuerdo al cáncer específico o el órgano donde se está desarrollando el cáncer, como pudiera ser cáncer de mama, o hay paneles que incluyen tumores que incluyen genes para cáncer ginecológico, otros paneles que son específicos para cáncer de colon y otros más específicos para neoplasias endocrinas. O bien un panel ampliado que puede incluir 25 a 50 genes y permite, como les decía, en una sola prueba, con una sola muestra del paciente, tener un resultado en un plazo de 4 a 5 semanas, cuando anteriormente se tenía que hacer gen por gen. Bueno, si no resultó BRCA1 o BRCA2 de una paciente joven de 30 años, hay que descartar mutación TP53 asociada con síndrome de Li-Fraumeni. Bueno, hoy en día se pueden tener los resultados de todos estos genes en un solo paso. Esta diapositiva es para ejemplificar el dato que les mencionaba anteriormente de una mutación no esperada o cuando el fenotipo la mutación identificada no corresponde con el fenotipo o el diagnóstico de sospecha inicial. Este es el caso. En esta genealogía podemos ver el caso de una mujer de 36 años sin cáncer, pero que su mamá tuvo cáncer de mama premenopáusico y tiene una tía que también tuvo cáncer de mama premenopáusico. Su mamá falleció y entonces no está disponible para hacer el estudio genético y la tía se niega a conocer si es o no portadora de una mutación. No sabe más datos sobre el tipo de tumor, los receptores, no conoce más que fue cáncer de mama y que su tía también fue diagnosticada con cáncer de mama antes de los 50 años. Bueno, en este paciente se identifica una mutación en PMS2. PMS2 es un gen que puede estar mutado en pacientes con sospecha de síndrome de Lynch. Y este es el espectro de tumores para este gen. Una probabilidad de desarrollar cáncer de colon de alrededor de un 20%, cáncer de endometrio hasta un 15%, y pongo un signo de interrogación para cáncer de mama porque todavía existe un debate si el cáncer de mama corresponde o no al espectro de mutaciones de síndrome de Lynch. Algunos autores encuentran que sí, en las partes que estudian, otros que no. Pero en esta corte de mujeres portadoras de mutación en PMS2 se observó una mayor incidencia de cáncer de mama. Y sorprendentemente las guías de NCCN para síndrome de Lynch no incluyen recomendaciones de vigilancia para mama. ¿Qué hacemos con este resultado, con la evidencia que hay hasta ahorita en las guías para la vigilancia? Bueno, es importante no basarnos únicamente en una guía. Okay, NCCN no incluye vigilancia, pero los estudios que son más dinámicos, que hablan de información más reciente,
indican que sí hay un riesgo de desarrollar cáncer de mama en las portadoras de PMS2 y además la paciente tiene historia familiar de un familiar de primer grado y uno de segundo grado con cáncer de mama a edades jóvenes. Entonces se ajustan las recomendaciones y esta paciente que tiene 36 años debe iniciar vigilancia mediante resonancia magnética de mama y es válido en ella incluso utilizar quimioprevención con tamoxifeno. Además de que, aunque en la familia no hay antecedentes de cáncer de colon ni cáncer de endometrio, es importante que ya una vez identificada una mutación que tiene este espectro de tumores, inicie con vigilancia con el gastroenterólogo y con el ginecólogo para identificar si hay alguna lesión que pudiera evolucionar a cáncer y considerar en su momento cirugías preventivas. Bien, ahora les voy a hablar un poco más de las variantes de significado clínico incierto. Aquí en esta diapositiva podemos ver la definición, ya se las mencionaba hace un momento. Es un cambio de la secuencia de ADN que no es una mutación y que puede recatalogarse en una ventana de tiempo de 5 años, porque es en este tiempo cuando se acumula más información, tanto clínica como de otras mujeres u otros pacientes con esta variante asociada con cierto fenotipo y se puede reclasificar a una no mutación o bien reclasificarse a una mutación. Y hoy en día, como se ha extendido el uso de paneles multigenes, es un resultado muy común que implica retos únicos para el clínico, ya que no se debe de tomar como una mutación, pero se debe de ajustar el seguimiento, el tratamiento, de acuerdo a lo que presenta la paciente y la historia familiar. La gran mayoría de las veces se reclasifica a una no mutación y es importante tener una comunicación constante con el paciente porque el laboratorio se encarga de notificarle al médico tratante a quien solicitó la prueba en cuanto se reclasifica esta variante. De los genes que se conoce más acerca de la frecuencia de estas variantes es de BRCA1 y BRCA2 porque son los que más se han estudiado. Y hoy en día se sabe que hay una frecuencia de 3% de variantes de significado clínico incierto. Esta frecuencia o este 3% corresponde a población caucásica. No hay información suficiente, por ejemplo, para población hispana o población latina, y es importante estar en constante comunicación con el laboratorio para saber si se reclasifica o no estas variantes. Se ha reportado que la frecuencia de variantes de significado clínico incierto para otros genes es de alrededor de 15 a 40%. Esto va a ir en función de la frecuencia de los genes. Hay genes que son de una frecuencia muy baja y por lo tanto va a ser difícil identificar o va a ser poco frecuente identificar una variante, pero con el tiempo vamos a ir conociendo más acerca de estas variantes. Todos estos cambios en la secuencia del ADN son sometidos a una clasificación en donde la función o el rol que juega el bioinformático es muy importante, ya que manejan las bases de datos públicas. Algunos laboratorios tienen bases de datos propias y someten esta información a softwares que permiten identificar si ese cambio específico pudiera producir o repercutir a nivel ya de proteína en una alteración de la función. Y de acuerdo a esto se clasifican. Es una clasificación muy similar al BIRATS. Pero se ha encontrado que cada laboratorio reporta de diferente forma y se han hecho intentos por parte de la Asociación Americana de Genética de poder homogeneizar la forma en que se clasifican estas variantes.
Definitivamente, las que sí van a tener un impacto en la vigilancia y tratamiento son las variantes patológicas, las que pueden portar el nombre de mutación. Dependiendo del gen y dependiendo pues, de lo que digan las guías, algunas pacientes van a ser candidatas a cirugías preventivas. No es correcto extrapolar la información que se conoce de los genes BRCA1 y BRCA2 y a toda paciente que se le identifique una mutación, como este caso que les presentaba de mutación en PMC2, someterla a una cirugía preventiva de cáncer de mama. Entonces, hay que conocer muy bien los genes, el espectro de mutaciones, lo que dicen las guías y el entorno de la paciente. Bien, pasamos al siguiente tema, que es el asesoramiento genético. ¿Qué implica el asesoramiento genético y por qué es importante? Esto permite a las pacientes poder tomar decisiones preventivas cuando se planea una cirugía. Es importante que en cuanto se hace el diagnóstico de cáncer, la paciente sea referida a una valoración genética en donde se identifique cuál es su probabilidad de portar una mutación, y es el mejor tiempo porque se puede considerar la preautorización de las aseguradoras, ya que sí son estudios que pueden ser cubiertos por las aseguradoras, y sabemos que el resultado tarda en estar aproximadamente 4 a 5 semanas. Entonces es un tiempo adecuado para que la paciente y su médico puedan discutir el resultado para tomar las decisiones de una cirugía contralateral preventiva, y que tenga el tiempo suficiente para tomar la decisión mejor para ella. Existen diferentes estudios genéticos. Por un lado están los estudios que se realizan en el tumor en busca de biomarcadores, receptores o bien blancos terapéuticos. Y estos los solicitan los oncólogos médicos para poder decidir o modificar el tratamiento. Y están los estudios genéticos que buscan mutaciones germinales que pueden poner al paciente en un riesgo alto de desarrollar cáncer, y que es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión. Y estos deben ser solicitados por un genetista clínico. ¿Cuál es el rol de la cirugía reductora de riesgo? Las opciones de cirugía van a depender de dos situaciones bien importantes. ¿Cuál es el riesgo relativo de recurrencia de cáncer de mama ipsilateral y cuál es el riesgo de cáncer de mama contralateral? Para aquellos casos que son del grupo de riesgo promedio, el que veamos en esta parte de la segunda diapositiva en los grupos de alto riesgo, para esos casos el riesgo relativo de recurrencia de cáncer ipsilateral es de 1 a 8% a 10 años y de cáncer contralateral 5 a 8% a 10 años. Y las mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA, tratadas con cirugía conservadora, su riesgo relativo de un cáncer ipsilateral es de 12 a 10 años, 12% a 10 años y un 24% a 15 años. Y el riesgo de un cáncer de mama contralateral es de 13 a 40% en los siguientes 10 años. Entonces, es un riesgo elevado, por lo que es importante, una vez que se identifica a qué grupo de riesgo pertenece la paciente, poder plantearle la posibilidad de una cirugía reductora de riesgo. ¿Por qué sería importante para cierto grupo de pacientes someterse a este tipo de cirugía que van a disminuir considerablemente su posibilidad de desarrollar un segundo tumor, ya sea en la misma mama o en la mama contralateral? Hay otros factores que influyen en el riesgo de cáncer de mama, que son la edad del diagnóstico, la historia familiar
y si están presentes o no los ovarios, si se hubiera retirado por alguna situación ginecológica, lo cual puede modificar la evolución natural de la enfermedad. Aquellas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama antes de los 40 años tienen un riesgo de cáncer de mama contralateral de 42%, y aquellas diagnosticadas después de los 50 años tienen un riesgo de 19%. Si tienen un familiar de primer grado, es decir, hermanos, madre, padre o hijos con cáncer de mama, su riesgo aumenta. Estos variables o estos riesgos pues, son aditivos. La ovarectomía reduce el riesgo de cáncer de mama en un 60%, es decir, si la paciente había tenido una cirugía por la cual le retiraron ambos ovarios, ella ya tiene un riesgo de cáncer de mama disminuido, sobre todo en aquellas pacientes que fueron sometidas a esta cirugía antes de los 50 años. Entonces, de acuerdo a la información de esta diapositiva que les acabo de presentar, una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama antes de los 50 años y que es portadora de una mutación en los genes BRCA, que además tiene sus ovarios intactos, tiene un riesgo de cáncer de mama contralateral de 58%. Si esta misma paciente además tuviera uno o dos familiares con cáncer de mama, su riesgo se elevaría a un 68%, por lo que se beneficiaría de una cirugía preventiva. La mayoría de las mujeres que se identifican como portadoras de mutación de los genes BRCA optan por la mastectomía contralateral, y los estudios han reportado que se sienten satisfechas con esa decisión. Pero entra otra situación importante. ¿Cuál es el beneficio que tienen estas pacientes en sobrevida? Esta cirugía preventiva en un tejido que es sano aumenta su sobrevida. Los estudios de seguimiento que se han hecho a largo plazo han permitido observar que aquellas pacientes que se sometieron a una cirugía unilateral, es decir, únicamente de la glándula mamaria donde tenían tumor, tuvieron una reducción de la mortalidad de un 31% en comparación con las pacientes que se sometieron a una cirugía contralateral, con una reducción de la mortalidad de 48%. Es decir, si hay un beneficio, y las mujeres portadoras de mutación deben de considerar la mastectomía contralateral. Y las mujeres diagnosticadas antes de los 40 años con ovarios intactos con mayor razón. También aquellas mujeres con familiares de primer grado con cáncer de mama antes de los 50 años son candidatas a cirugías preventivas independientemente del estatus mutacional, y sobre todo cuando son mamas densas que son difíciles de seguir, más esa historia familiar. Es recomendable que se sometan a una cirugía preventiva. Aquellas mujeres con un riesgo similar a las no portadoras puede ofrecérseles una cirugía conservadora de mama. Estas son sobre todo aquellas mujeres diagnosticadas después de los 50 años sin historia familiar. Entonces ya hablamos del papel del genetista para identificar a las pacientes en riesgo, identificar cuál es el estudio más adecuado para ellas, el impacto que puede tener este resultado en la decisión de cirugías, sobre todo pues cirugías preventivas, pero también el resultado genético puede tener un impacto en el tratamiento de la paciente. Hace algunos meses los inhibidores de la PARP estaban indicados o aprobados únicamente para cáncer de ovario avanzado, pero hoy en día también están aprobados para cáncer de mama en etapas avanzadas. También los genes BRCA participan en el daño
de rupturas de la doble hélice, es decir, cuando se rompen las dos cadenas, estas dos proteínas, BRCA1 y BRCA2, participan en la reparación y atraen otras proteínas para que puedan reparar esta doble cadena. Y se sabe que los platinos tienen un beneficio para estas pacientes, debido a que la mayoría de las mutaciones, pero la mayoría de las pacientes con cáncer de mama triple negativo son portadoras de mutación. Algunos oncólogos optan por iniciar el tratamiento con platinos, pero también sabemos que tienen una toxicidad elevada. Entonces, no es lo mismo tratar un cáncer triple negativo sin mutación en BRCA que un cáncer triple negativo que sí tiene mutación en BRCA, en donde se puede ver que tienen una mejor respuesta al tratamiento. Los tratamientos con taxanos y antraciclinas son efectivos para el cáncer de mama triple negativo, pero las portadoras de mutaciones en el gen BRCA1 tienen una menor respuesta patológica completa con el uso de taxanos. Y en cuanto a los inhibidores de la PARP, como les mencionaba, ya está aprobado tanto para cáncer de ovario como cáncer de mama con mutación en BRCA. Lo que se hace es estudiar el tumor en búsqueda de mutaciones, pero hay algunos casos que no se benefician del uso de estos inhibidores de la PARP. Son aquellos tumores que tienen mutaciones que abarcan el exón 11, ya sea pérdida del exón 11 o alguna mutación que esté dentro de este exón. Esto es importante por lo que les mencionaba de la mutación fundadora mexicana que abarca la deleción de los exones 9 al 12. Está incluido el exón 11, entonces probablemente estas mujeres no se beneficien de este tratamiento. Bueno, esta es ya la última diapositiva. Las conclusiones, pues recalcar la importancia del asesoramiento genético para poder evaluar el riesgo individual de las pacientes con cáncer de mama y para que ellas puedan tomar decisiones informadas junto con sus médicos tratantes. Es importante que el equipo médico involucrado en la atención de estos pacientes conozca las complejidades y las limitaciones de los paneles genéticos y genómicos, y debido a que la información avanza constantemente, sobre todo la información relacionada con las variantes de significado clínico incierto y con el diferente espectro de tumores asociados con síndromes de predisposición a cáncer hereditario, es importante incluir dentro del grupo multidisciplinario al médico genetista, específicamente un médico genetista certificado, y aquí les dejo la liga del Consejo Mexicano de Genética Humana, donde pueden ustedes identificar los médicos que están certificados por entidad federativa. Muchas gracias por su atención.